Se puede, vos podés, Macarena. 24 minutos pasan de las 9, es el momento de empezar a desmenuzar el escenario electoral. Creo que hay que hacer una advertencia antes que nada, y es que estamos ante, yo diría, una elección en más de dos tiempos, ¿sí? Porque la elección central, claro que es la nacional, es la que vendrá en octubre, y se posa sobre... Yo arriesgaría una hipótesis de 24 elecciones diferentes. Argentina tiene 23 provincias y un distrito autónomo, eso hace a la confección de 24 jurisdicciones, y cada jurisdicción juega lo suyo. De movida nomás tenemos que aclarar que en la nacional hay 8 provincias, 7 provincias más la ciudad de Buenos Aires, que renuevan senadores, ¿sí? Recuerdan ustedes que por manda constitucional, cada 2 años se renueva un tercio de la Cámara de Senadores de la Nación. Bueno, ahora toca en 7 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, cada uno de los armados en las provincias para las elecciones provinciales activa las negociaciones para la elección ulterior, la elección final, la elección de octubre, la nacional. Es decir, nosotros estamos yendo al próximo domingo a ser testigos de 4 elecciones jurisdiccionales. ¿Qué se elige en esas elecciones jurisdiccionales? Se eligen diputados provinciales y concejales en municipios y consejeros escolares en algunos casos. Tenemos la elección, les decía en la apertura, de Jujuy, de Salta, de Chaco y de San Luis. 4 provincias. Todo lo que ahí se elige va a las legislaturas locales de esas 4 provincias. Pero, quiera que no, lo que hace es abrir una discusión posterior para ver cómo se integran las listas nacionales desde esas jurisdicciones, ¿no? Detengámonos, por ejemplo, en Chaco, que para arrancar, si quieren, como un taquito a lo Driussi, podemos decir que Chaco es una palabra que viene del quechua, origen quechua tiene Chaco, y significa una especie de rodeo. Es algo que practicaban los indios en territorio chaqueño o al sur de América en ese momento, para rodear a su presa y luego cazarla. Era una imposición de un cerco para terminar lanceando o cagando flechazos a la presa que querían cazar. No es curioso que Chaco se llame así porque justamente todavía queda mucha población originaria en Chaco pese al negacionismo al respecto. Yendo a la elección en sí, uno tiene que arrancar diciendo que en Chaco el gobernador radical Leandro Esdero cerró con la Casa Rosada. Cerró por recursos, cerró por obras, cerró porque hay afinidad ideológica, por supuesto. Con lo cual, la lista del oficialismo en Chaco junta al radicalismo con los libertarios. No pasa en todas las provincias, por eso lo menciono en esta. Del otro lado lo que hay es peronismo, un peronismo conducido todavía por el ex gobernador Jorge Capitanich. La lista de Capitanich se llama Chaco Merece Más y va a competir contra la lista de Esdero. Desde acá, desde territorio porteño, los candidatos chaqueños, fruto de nuestro porteñocentrismo, no nos resultan conocidos, ¿sí? Pero para lo que hace a la geografía de esa provincia, cada cual tendrá mayor o menor predicamento. No les voy a hablar de encuestas de Chaco, no les voy a decir quién puede ganar, quién puede perder. Sí, lo central me parece que es admitir que tal vez sea una de las pocas jurisdicciones donde está más claro qué es oficialismo y qué es oposición. Lo que sucedió en Chaco con el gobierno provincial es de lo más ordenado que le pasó a la Casa Rosada para la negociación o los cierres de listas. Con lo cual uno puede suponer que por lo menos el oficialismo chaqueño llega con algún grado de consistencia o fortaleza estructural.
No digo que eso le garantice un triunfo, ni mucho menos, habrá que ver y habrá que contar los votos después de las 6 de la tarde el domingo próximo. Les decía también que este primer cliqueo que hacemos o apretar los botoncitos del mouse, para decirlo en castellano, del ratón, en este primer título incluía también la partición, la disgregación, la descomposición del peronismo jujeño, que es una descomposición que no viene de ahora, que no es, diría yo, resultado del ascenso de Javier Milei. Si yo tuviera que fechar cuándo inicia la demolición o el desmoronamiento del peronismo jujeño, lo fecharía paradójicamente a partir de 2007-2008, cuando empieza a ganar mucha ascendencia Milagros Sala en Jujuy. ¿Cuál es mi hipótesis? Una hipótesis que por supuesto podemos someter a deliberación de nuestro plenario en YouTube o que pueden ustedes contestar al 11 22 34 96 72. Hoy más que nunca porque estoy solo y necesito de sus voces y de su compañía. Pero la hipótesis que yo propongo para pensar lo que pasa en Jujuy es que hubo una interpretación kirchnerista, metropolitana, claro que sí, de lo que ocurría con el peronismo jujeño cuando iniciaba el mandato de Cristina Kirchner o por ahí cuando culminaba el de Néstor Kirchner, y era que las estructuras del PJ jujeño, si hay algún oyente en Jujuy, podrá corregir, aportar, desdecir o lo que fuere que tenga ganas de plantear en este programa, pero las estructuras del PJ jujeño parecían bastante desvencijadas. Y casi que la lectura desde acá era que no se podían tramitar las transformaciones, reformas o la canalización de los derechos que pretendía la Casa Rosada para los jujeños de a pie. Porque ese peronismo jujeño estaba controlado, igual que hoy, por una docena de familias, ¿no? Con apellidos importantes o de prosapia peronista en aquel momento, pero que cada vez tenían menos representación sobre la sociedad jujeña, que desde las luchas de los 90 para acá habían encontrado en el piqueterismo una acumulación política importante, una representación social bastante fuerte. Algo de esto se pudo ver en el jujeñazo de 2023. Indios y laburantes cortando rutas contra el avasallamiento de la reforma constitucional propuesta, dispuesta y votada por Gerardo Morales y el PJ jujeño. Es decir, que lo que vimos en 2023 era algo que ya databa desde mucho antes o se podía palpar muchísimo tiempo antes. En ese contexto es que la Casa Rosada inyecta recursos, vehiculiza derechos a través de la Tupac Amaru con Milagros Sala. Y Milagros Sala gana muchísima fuerza social en Jujuy. Y el peronismo sufre un drenaje importante. De manera tal que ese peronismo, a mi criterio, pactó con el radicalismo jujeño. Y el resultado fue la cárcel para Milagros Sala, la desarticulación de la Tupac Amaru en Jujuy, que era la estructura o el movimiento con mayor capilaridad hasta 2015 en Jujuy. Hay que decir una cosa más de Milagros Sala, que me parece importante reseñar, y es que Milagros Sala no era precisamente kirchnerista de paladar negro, ¿sí? Recuerdo que en 2008, 2009, 2010, cuando se parte la CTA, cuando va a elecciones la CTA y propone de un lado a Hugo Yasky como secretario general y del otro lado a Víctor de Genaro, Milagros Sala juega con Víctor de Genaro. Se decía en ese momento, con cierta dosis de machismo o lectura pigmaliónica, que Milagros Sala era un invento de Genaro, ¿no? O sea que Milagros Sala había aprendido a construir políticamente y a organizar al pueblo de la mano de Víctor de Genaro. Me animo a decir que seguramente eso es injusto.
Pero más allá de eso, repongo una lectura de aquel momento. Y en ese sentido, no es menor reseñar que Milagro Sala no participaba de lo más granado del kirchnerismo en aquel momento, sino que podríamos decir era una especie de kirchnerismo silvestre, ¿no? Un kirchnerismo sin la conducción de los dirigentes del área metropolitana. Hacía la suya en Jujuy, organizaba pueblo en Jujuy y en esa organización y en el cumplimiento efectivo de esos derechos para la gente de Jujuy, lograba que drenara a la gente del peronismo, del PJ, para no decir del peronismo, que es más movimentista, del PJ, hacia justamente la organización Tupac Amaru. Entonces, ahí para mí está el foco de la tragedia peronista de Jujuy. Quedó en manos de pocas familias, cada vez con menos densidad social, y el peronismo termina perdiendo en 2015 contra Gerardo Morales, que lo primero que hace es meter presa a Milagro y también, por supuesto, reformar la composición de la Corte Suprema, reformar el Poder Judicial a su antojo para mantener disciplinada a la provincia. Pero ¿qué pasó después? Porque uno podría decir que hace eso, pero que igual el pueblo se levanta contra Gerardo Morales y pierde el radicalismo en las elecciones. Bueno, no sucedió de esa forma, tuvo 2 mandatos y hacia 2023 se cristalizó esa batalla campal en las rutas de Jujuy que les mencionaba hace un ratito tras la reforma constitucional. La reforma constitucional o la fuerza que aglutinó el radicalismo para esa reforma constitucional tampoco fueron una novedad en el 23, sino que para mí parten de ese huevo de la serpiente, de ese PJ desmadejado, ¿sí? Y hay un actor central de ese PJ que se llama Rubén Rivarola, alguien a quien hemos mencionado muchísimas veces en esta radio, porque es el titular, era el titular del PJ jujeño, el jefe territorial del PJ en Jujuy, y además de ser un dirigente que cuenta con intendentes y concejales que le responden allá en Jujuy, es un empresario, ¿sí? Y las empresas de Rubén Rivarola han hecho negocios con el radicalismo de Gerardo Morales, negocios con el Estado jujeño en manos del radicalismo. Tenía galpones que, por ejemplo, alquilaba para la vacunación durante la pandemia, y tenía otro tipo de emprendimientos. Es dueño del diario El Tribuno de Jujuy y también de otros soportes mediáticos, con lo cual logra predicamento en Jujuy a partir de los medios de comunicación. Ese hombre, Rubén Rivarola, fue fundamental para la legislatura jujeña de Gerardo Morales, ¿sí? Así como ahora a nivel nacional se ve con tanta claridad cuando hay gobernadores que mandan a sus legisladores a acompañar en las iniciativas parlamentarias al gobierno nacional, lo de Jujuy, podría decirse, fue laboratorio de esto que vemos a nivel nacional también en ese sentido, porque Rubén Rivarola, como diputado provincial, ha prestado sus votos al radicalismo de Gerardo Morales. Y digo más, fue fundamental con su voto y el de sus colegas del PJ para la reforma constitucional que expoliaba a los indios jujeños, que les quitaba sus tierras en 2023. Ahora, ¿qué pasó con ese Rivarola que era el mandamás del PJ jujeño, el mandamás del bloque de legisladores provinciales? Bueno, después de aquella reforma constitucional, una de las dirigentes del peronismo jujeño, Carolina Moisés, que actualmente es senadora y que participa de un subbloque dentro de Unión por la Patria porque está en contra de la conducción de Cristina Kirchner o el kirchnerismo en el Senado,
y cuestiona la mirada metropolitana del peronismo, es decir, lo que objeta es que no hay una lectura o una interpretación o una atención al menos de lo que serían las agendas de las provincias o de los peronismos en las provincias. Bueno, sin romper el bloque, lo subdivide Carolina Moisés junto a otros 3 legisladores. Esto también lo contamos acá. Está armado ese bloquecito de la mano de Moisés, el riojano Fernando Rejal, el puntano Fernando Salino, y se me está escapando alguien más. Sí, el catamarqueño Guillermo Andrada, que responde a el gobernador Raúl Jalil. Bien, entonces, Carolina Moisés lo que hace es reclamar la intervención del PJ jujeño después que Rubén Rivarola vote la reforma constitucional que desató el jujeñazo. No casualmente, de todas formas hay que decirlo también, por justicia periodística, por honestidad intelectual, Carolina Moisés fue candidata a vicegobernadora de Rubén Rivarola en el turno anterior. ¿Sí? O sea, no es que no se conocía con Rubén Rivarola. Pero en fin, luego de esa trastada bochornosa, lo que hace Moisés es pedir la intervención del peronismo jujeño, a quienes designan desde el PJ Nacional como interventores del PJ jujeño. Al exintendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y a Aníbal Fernández. Desde julio, más o menos, agosto de 2023, hasta acá estuvo el PJ intervenido por ellos dos. Y se supone está agotándose, está terminándose la intervención, estaríamos a punto de asistir a la normalización del partido. No se normalizó porque no se rindió el balance, no se hizo el cierre político todavía y se postergó adrede. Se postergó para que no hubiera unidad en el PJ jujeño. Se postergó para que no hubiera unidad en el PJ jujeño porque no había síntesis, porque Carolina Moisés resistía a la conducción del kirchnerismo. Ahora, entre otras cosas, ¿por qué resiste también Moisés ahora la conducción del kirchnerismo? Porque sin ir más lejos, Rubén Rivarola forma parte ahora de la lista kirchnerista bendecida por Cristina Kirchner en Jujuy. Leila Chaer, que es diputada nacional por Unión por la Patria, que es una militante incuestionable de la Cámpora en Jujuy, con mucho compromiso político, con despliegue territorial, con mucha voluntad. Leila Chaer encabeza la lista para las elecciones jujeñas, o sea, para ser la presidenta del PJ, perdón, en Jujuy. Pero con ella van desde Guillermo Snopek, que en otras ocasiones ha partido también el bloque peronista en el Senado de la Nación contra Cristina Kirchner, y también va Rubén Rivarola. Hace poco más de un mes, o tal vez 2 meses ya, no recuerdo bien la fecha, estuvieron en el Instituto Patria Rubén Rivarola, Leila Chaer, Guillermo Snopek y otros dirigentes de Jujuy, hablando con Cristina Kirchner, discutiendo políticamente con Cristina Kirchner, que probablemente lo que haya resuelto sea que estén todos adentro. Pero esa es la dificultad para conducir a un peronismo que está partido desde hace mucho más tiempo que el ascenso de Milei, les decía al inicio de esta intervención. Con lo cual, uno supone el peronismo jujeño va a seguir fragmentado y en descomposición y hará que los libertarios en Jujuy, pese a que este domingo van con 3 listas, hay 3 listas violetas, o habrá 3 listas violetas en el cuarto oscuro en Jujuy este domingo, una que responde al senador libertario Ezequiel Atauche y al diputado nacional, también libertario, Manuel Quintar, y otra que responde a un dirigente jujeño que es quien trajo a Manuel Quintar a Buenos Aires y se lo presentó a Ramiro Marra y otros dirigentes libertarios, se llama Rubén Sánchez, y que encabeza una de las listas libertarias por fuera del armado de Atauche y Quintar, y otra más,
cuyo nombre no recuerdo, pero que también va pintada de violeta, ¿sí? O sea, hay 3 listas libertarias para este domingo, hay 2 listas peronistas en Jujuy para este domingo. La descomposición en Jujuy parece llegó para quedarse y es mucho más complejo que una lectura sobre la aceptación de los designios para enderezar u ordenar el PJ o para disciplinar o no la lista jujeña de los libertarios. ¿Por qué digo esto? Porque los radicales en Jujuy y los libertarios en Jujuy no necesitan ir en una sola lista ahora, a diferencia de lo que uno podría suponer que sí precisa el peronismo en cualquier jurisdicción. A ellos les alcanza con sumar de a 1, sumar de a 2, sumar de a 3, porque total en algún momento se van a juntar en las legislaturas provinciales o en el propio Congreso Nacional cuando elijamos en octubre próximo. ¿Cuál es el punto de los libertarios? Ellos quieren dirigentes propios que les respondan a los que están en Casa Rosada en este momento, Milei y Karina, sobre todo, para transformar la estructura institucional argentina. Quieren hacer un cambio en la conciencia de la dirigencia. O sea, están armando algo con dirigentes que ya orbitaron en otras construcciones políticas, pero a los que les quieren proponer un horizonte diferente, mucho más reaccionario, mucho más revulsivo para justamente una sociedad argentina que todavía y a pesar de todo defiende el Estado. 9:45, tenemos muchos más clics por delante. Ahora vamos a una tanda y volvemos con más Triple Click. Confianza en tu radio.